Iniciamos una nueva charla sobre Pamplona, después de las charlas de la Pamplona barroca, de la Pamplona neoclásica y de la Pamplona romántica. Hablamos ahora de la Pamplona cosmopolita. Le hemos dado este nombre a la época que va desde 1900 aproximadamente hasta 1950. Vamos a dividirla en dos lecciones. Esencialmente nos centramos en la avenida de Carlos III. En la primera lección acabaremos en la Plaza Merindades y en la segunda acabaremos en la Plaza de los Caídos, abarcando realmente todo este ciclo de tiempo. Podríamos decir que hasta la Plaza Merindades toda la arquitectura es durante la época de Alfonso XIII, de la República y de la Guerra Civil, y que a partir de la Plaza de Merindades hasta los Caídos se desarrollan ya los últimos años de la Guerra Civil y hasta los años 50. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a Google Earth, también a los libros de Arazuri, a las páginas de Memorias del Viejo Pamplona, a la guía de arquitectura del Colegio de Arquitectos, también a una conferencia de Carlos Docal sobre la arquitectura pamplonesa de los años 40 y 50, y también a una página que se llama Cultura Diversa, muy interesante, que habla de la Pamplona Art Deco. Muy bien, empezamos. La época que vamos a tratar, por así decir, tendría dos fases. Una sería todo el reinado de Alfonso XIII hasta la llegada a la República y luego la llegada de la República hasta, como digo, los años 50. Alfonso XIII, ¿sabéis? Es hijo del segundo matrimonio de Alfonso XII con María Cristina de Habsburgo, una descendiente de la Casa de Austria. Había nacido en Chequia y que procedía, como toda la Casa de Austria, de la dinastía española. Eso va a marcar profundamente al rey que no conocía a su padre y que realmente iba a estar siempre asesorado, apoyado por su madre, que fue una gobernante realmente extraordinaria, a pesar de tocarle la época de la pérdida de los territorios españoles de América y Filipinas. El reinado de Alfonso XIII ha sido un reinado en general muy criticado, quizá por su final, con la dictadura de Primo de Rivera, con la llegada de la República, pero conforme pasan los años se va descubriendo que fue una época de gran prosperidad. Se ha llamado la Edad de Plata. No solo una prosperidad cultural, porque fue impresionante el número de escritores, literatos, poetas que dio España, también el número de escultores, arquitectos, pintores. Es decir, realmente fue una Edad de Plata. También hubo un gran desarrollo económico del país. España se puso al nivel de cualquiera de los grandes países de Europa de entonces. Se le ha acusado en general de haber insistido en la aventura marroquí de España, haber incitado al ejército a los desastres que culminaron en Anual, pero también es cierto que en aquella época todos los países europeos querían tener su territorio en África. Parecía que el país no podía evolucionar si no se expandía a lo largo del territorio africano. Alfonso XIII se casará con Victoria Eugenia, una princesa inglesa, nieta de la reina Victoria, pero está claro que basta ver esa fotografía para descubrir lo diferentes que eran. Y como se sabe, el hecho de que se ocultase al rey, en general a España, que ella era portadora de la enfermedad de la hemofilia, por lo cual los varones descendientes de ellos, si tenían un accidente o cualquier pequeña herida, podían morir desangrados. Eso fue lo que al final rompió, por así decir, las relaciones en el matrimonio y produjo sin duda un dolor enorme en el rey y también en la reina. Probablemente si este matrimonio hubiera ido bien, probablemente quizá la monarquía habría podido subsistir. Pero coincidió todo, coincidió la muerte de la madre del rey, coincidió, ahora lo veremos, una serie de crisis económicas y Alfonso XIII no tenía fuerzas para seguir. Como he dicho, es una época de plata. Quizá la pintura que podríamos hacer, que coincidiría en cierta manera con la arquitectura que se va a realizar en este momento, es la del maravilloso Sorolla. También es verdad que en esta época Picasso ya está también realizando sus pinturas y transformando lo que va a ser la pintura mundial. La arquitectura de esta época de Alfonso XIII
se puede identificar muy bien con un final del Beaux-Arts, es decir, de esta arquitectura de influencia francesa, que procedía en parte del eclecticismo, pero que está llegando a unas grandes escalas, a una proliferación de exuberancia de adornos, de riqueza. Se le ha llamado también la Belle Époque. Es decir, es una arquitectura muy grandilocuente, muy de gran capital, de grandes hoteles, de grandes bancos, grandes casinos, que se puede ver claramente en Madrid y también en parte veremos en Pamplona. Quizá un edificio representativo de esta época de Alfonso XIII sea el Palacio de Comunicaciones, o Casa Correos, de Madrid, en la Plaza de Cibeles, que es un edificio fantástico. Como veis, es una arquitectura que retoma muchos temas del Renacimiento español, incluso del arte gótico, pero que todo lo va entremezclando en una arquitectura que se caracteriza por lo monumental que es, porque transforma el urbanismo de las ciudades con grandes avenidas, con grandes edificios, y da una visión cosmopolita, por eso lo he llamado así, de las ciudades. Otros le llaman arquitectura monumental, otros le llaman Belle Époque, otros le llaman Beaux-Arts, arquitectura monumentalista, pero bueno, le he dado este nombre. Esto representa muy bien esta época. Como veis, es una época de gran florecimiento de la arquitectura, de grandes construcciones, de grandes ciudades. Es una época de progreso. En España se le ha llamado la Edad de Plata. Comparado a la vez que está sucediendo esto en España, está acabando el Imperio Austrohúngaro. Este es Francisco José, por así decir, no el último emperador, pero casi el último emperador del Imperio Austrohúngaro, casado con la famosa Sisi. Y la obra del Imperio Austrohúngaro, pues en estas impresionantes ciudades de Viena, de Budapest, de Praga, todas estas ciudades maravillosas del Imperio Austrohúngaro. Fue un imperio de mezcla de razas, de mezcla de poblaciones, de mezcla de culturas, de mezcla de una época de un esplendor cultural, arquitectónico, escultórico, pictórico impresionante. Era un imperio muy abierto, se admitía a cualquier religión, se admitía a cualquier raza, integraba muchísimos países de Europa. No había problema de religión, de creencias en él. Por eso es un imperio multicultural que produce una riqueza enorme. Basta ver la pobreza en que se sumieron los países cuando este imperio desapareció. Pero este maravilloso imperio, que realmente era heredero un poco de la dinastía española de los Austrias, va a tener grandes enemigos. Por un lado, Inglaterra, que más que enemiga de Austria es enemiga de Alemania, que Alemania está aliada a Austria. Inglaterra no quiere que Alemania crezca, no quiere que tenga ejército, no quiere que tenga armada, no quiere que tenga colonias en África, y se da cuenta del enorme potencial económico y cultural de Alemania y no lo puede soportar. Y el otro enemigo va a ser Clemenceau, o en cierta manera la Francia republicana. Clemenceau había dicho ya mucho antes de que se inicie la Primera Guerra Mundial que había que destruir a la católica Austria. Y es curioso el adjetivo de católica. En cierta manera, lo que odiaba Clemenceau era el catolicismo. Y había un gran imperio multicultural dominada por una dinastía católica, heredera de las dinastías españolas, que era el Imperio Austrohúngaro. Hizo todo lo que pudo para destruirlo. La excusa fue el atentado de Sarajevo. Francisco Fernando, heredero del emperador, por lo tanto iba a ser el próximo emperador. Es curioso que se llamaba Fernando por los Fernando de la dinastía española de Nápoles, que a la vez se llamaban Fernando por los Fernando de Castilla, es decir, por el rey de Sancho el Mayor de Navarra, que creó el reino de Castilla, por Fernando I. Él era un hombre que pretendía, al heredar el trono, dar un tercer parlamento a los eslavos, de manera que sería un imperio austrohúngaro eslavo. Es asesinado por un terrorista serbio y, curiosamente, esta excusa del asesinato la utiliza Francia para decir que Austria va a oprimir a los eslavos y unirse a Rusia y declarar la guerra a Austria. Es asombroso. A Austria le asesinan al heredero y Francia declara la guerra a Austria. También lo hace Rusia y Alemania sufre también la declaración de guerra de Inglaterra por estar aliada a Austria. Alemania no quiso la Primera Guerra Mundial, basta ver los documentos para comprobarlo. Austria no quería la Primera Guerra Mundial, pero sí la querían Inglaterra y esencialmente Francia. El que heredará el imperio a la muerte de Francisco José va a ser el emperador Carlos. Y es curioso que va a ser
con él se cierra el Imperio Austrohúngaro, con él se cierra esta gran dinastía de herencias españolas del centro de Europa, y es curioso que se va a llamar Carlos, como el primer emperador, nuestro Carlos I. Y para que los que no lo sepan, fue un hombre tan bueno, tan bondadoso, quiso paralizar la guerra, quiso evitar sufrimientos a sus soldados, pero no quisieron que la guerra acabase ni Francia ni Inglaterra. Hoy es ya beato por haber hecho una curación milagrosa. Su mujer, para los que no lo sepan, era Cita, hermana del que era el rey de los carlistas, rey Javier. Pues bien, esa guerra provocada producirá millones de muertos, donde morirá toda la juventud prácticamente de Europa. Ya los hombres, los aristócratas de Inglaterra habían logrado lo que querían, habían matado a toda una generación. Y la herencia va a ser esta, sin ninguna duda. Sin quererlo han destruido el imperio ruso y en su lugar viene un imperio terrible que va a ser el imperio bolchevique y que va a empezar a trastocar absolutamente todos los países de Europa y conducirles poco a poco a una guerra civil. Trastocaron Alemania, trastocaron Francia, trastocaron Italia y quisieron también trastocar España. Y es curioso qué sucede en esta Europa destrozada por la guerra mundial. Pues hay una efervescencia cultural enorme porque ya antes el Imperio Austrohúngaro y el mundo germánico tenía un nivel cultural altísimo. Ahí va a aparecer una arquitectura que en cierta manera preanuncia lo que va a ser el racionalismo. Le llamaremos racionalismo, se puede llamar también estilo internacional, movimiento moderno. Este arquitecto es Adolf Loos, que aun viviendo en este mundo del Imperio Austrohúngaro, rechaza la decoración, rechaza la arquitectura que él considera en cierta manera falsa, pastelera, heredera de la Belle Époque, y inicia una nueva arquitectura. Como veis, esto lo vamos a descubrir en muchas casas pamplonesas. La gran ventana rasgada, un gran cristal, las formas cúbicas puras, aristadas, la abstracción en general de la arquitectura, la renuncia a la decoración. Es una arquitectura que creo que aún no se ha averiguado bien su esencia. Es una arquitectura con una enorme poesía, con un gran misterio. Fijaros que este edificio, que lo hace en uno de los mejores solares de Viena, frente al Palacio Imperial, anuncia ya lo que va a ser esta arquitectura, que la vamos a encontrar en muchas casas pamplonesas. Fijaros que hay un gran zócalo. Es una arquitectura que tiene, sin ninguna duda, sus raíces clásicas, pero frente a esta exuberancia de detalles de la Belle Époque, con una riqueza asombrosa de materiales, de trabajos, de artesanía, aparece una arquitectura desornamentada, donde los materiales en cierta manera se valoran más precisamente por esa austeridad. Y esa arquitectura va a ir va evolucionando poco a poco, va a ser como el germen de lo que se va a llamar el racionalismo. Toda la arquitectura en Alemania, en Stuttgart, fijaros que es una arquitectura absolutamente ya abstracta, desornamentada, pero con una profunda pasión. Y yo sospecho, siempre he sospechado, que en el fondo de ella radica una vuelta al clasicismo, a un mundo clásico. Se le ha llamado arquitectura racionalista, realmente no tenía nada de racionalista. Fijaros que en un clima lluvioso rechaza las cubiertas, fijaros que la construcción queda oculta por estos enfoscados tan puros, es decir, no es muy racional esta arquitectura. Sí que es verdad que en las distribuciones, en la amplitud, en la eliminación de los muros, es una arquitectura que apoya ya el acero, apoya el hormigón, rechaza el muro de carga, es decir, aporta una verdadera revolución de libertad en la arquitectura de su tiempo. También en las plantas rompe, por así decir, las plantas simétricas, los grandes ejes, y adquiere un movimiento, una libertad, una dinamicidad hasta ahora inesperadas. Esto que vamos a ver en alguna casa pamplonesa, como veis, la ventana rasgada, expresando en cierta manera que ya no existía muro de carga, la libertad, la aparición de las terrazas, el disfrute en cierta manera de la luz, el disfrute del espacio. Todo esto es el germen de la arquitectura que se va a llamar racionalista. A la vez, dentro de estas ideas hay arquitectos como Mendelssohn que llevan todas estas teorías a una expresividad enorme. Se puede llamar el expresionismo, donde acentúan, como veis, la horizontalidad, las grandes rotondas curvas, que alguien puede ver que son
una sucesión realmente de esas grandes rotondas que tenía la Belle Époque, de esos grandes torreones que tenían los grandes hoteles. Y es cierto, hay mucho aquí de herencia de esa gran arquitectura europea de la Belle Époque. Pero como veis, aquí ya aparece una nueva pasión y en cierta manera se puede considerar revolucionaria esta arquitectura, sin ninguna duda. Realmente revolucionaria porque va a trastocar hasta el día de hoy, va a trastocar toda la arquitectura occidental. Va a desaparecer el muro de carga, va a desaparecer aquella delicadeza del romanticismo y aparece una arquitectura desornamentada, aparentemente industrial, dura, violenta, que tiene mucho que ver con los movimientos revolucionarios que se están produciendo. No solo con el comunismo, sino también vamos a ver con el fascismo, con el nazismo. Dentro de esa Europa destrozada, con la crisis económica del año 29, van a surgir una serie de movimientos, como es el nacionalsocialismo, que van a atacar sobre todo a la burguesía, que había conducido a la guerra y a la destrucción, por tanto, de Alemania y de Austria. Van a atacar también al comunismo, porque ataca en principio las esencias de la germanidad, y ante la duda si elegir la arquitectura racionalista, que realmente la tuvieron por ser una arquitectura revolucionaria, porque estos movimientos eran socialistas, eran movimientos sociales nacidos de gente de clases obreras, como era este caso, tienen la duda de qué arquitectura tomar, si la arquitectura llamada racionalista o una arquitectura diferente. En esa dicotomía, el nacionalsocialismo se va a decidir por una vuelta a una arquitectura clásica. Ellos asumían que la germanidad, los antiguos germanos los asociaban al originario mundo griego, y su idea de fuerza, de movimiento, de ritmo, de disciplina, de orden, de vocación de un nuevo Tercer Reich, es decir, de una nueva edad ideal basada en la germanidad, en los antiguos orígenes griegos, va a llevar a la adopción de esta arquitectura clásica, que va a influir mucho en toda la arquitectura europea y, como vamos a ver también, mucho en la arquitectura española y pamplonesa. Es una arquitectura, como veis, espléndida, lo que tiene de valores arquitectónicos, con una gran construcción, normalmente siempre en piedra, que asume la presencia del hormigón, menos ya la del acero, pero que, como veis, vuelve a una tradición clásica. A la vez, en Italia va a pasar algo muy parecido. Frente a la crisis de los partidos políticos, envueltos continuamente en reyertas, frente a la presión cada vez mayor del comunismo, del socialismo, aparece también aquí un movimiento que trata de volver a los valores de la Italia antigua, pero en este caso va a ser mucho más flexible que el nacionalsocialismo y va a admitir gran parte de los postulados de la arquitectura racionalista. Va a tener un plantel de arquitectos extraordinarios que muchos vienen de la arquitectura racionalista. Esta es la Casa del Fasti de Terragni, que es una reinterpretación, como veis, del racionalismo en un gran cubo clásico. Es una arquitectura fascinante, fijaros, aquí está actualmente, una pieza enigmática, misteriosa. Es un racionalismo lleno de misterio. ¿Por qué? Porque está basándose en las raíces antiguas de Italia. Esta también es del mismo arquitecto. Fijaros que va a haber en Pamplona casas que recuerdan mucho esto. Es un racionalismo, tiene esa estética del racionalismo, también de ese expresionismo que hemos visto de las grandes proas curvas, pero está imbuido de un misterio que falta normalmente en el otro racionalismo. Fijaros siempre la ventana rasgada, los vuelos muy escultóricos en la fachada. Y es verdad que este racionalismo del fascismo se va a ir decantando, es cierto, hacia un clasicismo, lo mismo que le pasa al nacionalsocialismo. Es decir, en cierta manera, esa libertad que produce el racionalismo queda contenida por la vuelta a los valores de la Italia antigua, de la Roma antigua, produciendo al final esta mezcla realmente de un edificio antiguo y realmente un edificio optimista y moderno, como es la arquitectura de este edificio. Como veis, es una arquitectura fascinante que tiene algo de los dos estilos. Pero fijaros que a la vez que está pasando esto en Europa estos movimientos, por así decir, nacionalsocialistas se está dando no solo en Alemania e Italia, se está dando en Francia, con la Acción Nacional, se está dando en Rumanía, se está dando en Hungría, se está dando en Polonia. En muchos países se está dando ese
esa crisis de los partidos políticos, de las democracias liberales y la búsqueda de unos estados más sociales, más, en cierta manera, también más dictatoriales. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la crisis económica, va a surgir la teoría del New Deal, que es también el fomento de las obras públicas, el poder mayor del Estado. Y fijaros que tenemos ahí también algo que es muy importante, que es la arquitectura Art Deco. Este es el Empire State, que es una arquitectura que recuerda muchísimo la arquitectura, podríamos haber dicho, del nacionalsocialismo, y que parte de esa gran escala de los rascacielos norteamericanos, con una estética que recuerda mucho la arquitectura de Mesopotamia, la arquitectura de los viejos imperios, que va a dar origen en parte al Art Deco. El Art Deco es un estilo que ha sido muy despreciado porque los arquitectos del relacionalismo lo despreciaron, aunque en realidad muchos bebían en las fuentes del Art Deco, y que cada vez estamos asistiendo a un descubrimiento del Art Deco. En Pamplona y en España va a tener una importancia enorme el Art Deco. Esto es un edificio de la América hispana, y fijaros que el Art Deco tiene mucho de ese movimiento moderno, con la horizontalidad, los grandes huecos, pero está siempre contenido por los grandes muros de piedra. Fijaros que es típico de él estos miradores macizos, semi-hexagonales, las proas tipos transatlántico. Entonces, este movimiento Art Deco va a tener mucha presencia también en Europa y va a influir muchísimo en lo que es el racionalismo, en la arquitectura clasicista, es decir, se van a entremezclar tres factores para generar la arquitectura de estos años. La pintura, fijaros cómo es una pintura de líneas aristadas, duras, y se ha dicho que esta arquitectura, en cierta manera, preanunciaba una era de violencia. Yo también lo creo. Fijaros los rascacielos que aparecen aquí, símbolo de esa sociedad industrial donde los obreros habían sido alienados, de ahí surgen todos estos movimientos, son realmente movimientos obreros los que crean todas estas dictaduras. Como veis, es una época de dominio del hombre, la mujer empieza a adquirir rasgos masculinos, rasgos duros, y es toda esta época que se va a llamar del Art Deco, de los años 30, del nazismo, del fascismo, del comunismo. Fijaros, este es un arquitecto italiano, Giorgio de Chirico, donde aparece la figura humana se ha transformado en un maniquí, insinuando su pérdida en cierta manera de libertad, en un ambiente surrealista, en un ambiente místico y misterioso, y va realmente a influir muchísimo en la arquitectura que van a realizar todos estos movimientos. Esto se va a notar muchísimo en España y en Pamplona. Esa sensación de tiempo detenido, de época sin tiempo, de época eterna, de una arquitectura que ya no, en cierta manera, está detenida en el tiempo, que ha encontrado la síntesis de modernidad y clasicismo. Va a aparecer mucho en la arquitectura hispana. Este fotógrafo, que es de la misma época, que se llama la fotografía metafísica, igual que esa pintura que hemos visto, donde se busca el misterio de las cosas, no en la exageración, sino en la esencia de las cosas, en la luz que, que, que invade los objetos, en la evocación de un tiempo. Esta fotografía es una fotografía maravillosa que expresa muy bien todos esos años 30, esa época épica en la historia de Europa y del mundo. En relación con la luz, con las horas de la tarde, con la soledad. Fijaros que al fondo aparece un templo clásico. Hay una búsqueda en la modernidad de las raíces clásicas. En España va a pasar muy parecido a lo que está sucediendo en muchos países de Europa. La crisis de los partidos políticos va a llevar al pronunciamiento de Primo de Rivera, donde Alfonso XIII, en cierta manera, le da el poder al general que era gobernador de Cataluña. Es verdad que se va a iniciar en una época que podríamos decir se parece mucho efectivamente a Mussolini en Italia, se parece mucho al nacionalsocialismo de Alemania, a la Acción Nacional de Francia. Pero es curioso que en España promueven este golpe de Estado pacífico, lo promueven los grandes escritores como Ortega y Gasset,
Lo promueve también, en cierta manera, o lo admite el Partido Socialista, porque veía que la situación de corrupción de los partidos políticos no podía seguir así. En cierta manera es la crisis del sistema de la democracia liberal, crisis que está sucediendo en todo el mundo, también en Estados Unidos, como hemos dicho. Él empieza una serie, gobierna durante 7 años y realmente su gobierno podríamos decir que es espléndido. Realiza muchísimos ferrocarriles, obras públicas, llena España de escuelas, da trabajo a los obreros, resuelve muchos de los problemas del país, en cierta manera anula las discordias civiles y realmente podría haber sido un hombre que hubiese logrado compaginar las ideas de izquierdas y derechas ya superadas de la democracia liberal. Pero él, dentro de sus ministros, está Calvo Sotelo, que buscando el bienestar de España, nacionaliza, por así decirlo, las petroleras. Crea la CAMSA y eso hace que se enfaden muchísimo las petroleras americanas e inglesas, porque de cierta manera controla sus precios, controla sus productos, controla sus ventas. Eso va a producir una campaña de desprestigio con muchísimos chantajes y sobornos a la prensa para que desprestigien a Primo de Rivera y que a la vez desprestigian al rey. Es decir, fue una campaña realmente organizada desde el exterior. Traicionan al rey los escritores, Ortega y Gasset, traicionan al rey el partido y a Primo de Rivera, los que le habían apoyado, como era el Partido Socialista, y parece que todos obedecen a la campaña de las petroleras. Durante esta época la arquitectura va a tener esta connotación de arquitectura regionalista, otros le llaman nuevo casticismo, estilo Monterrey, que es volver a las raíces de España. Dentro de esa arquitectura Belle Époque aparecen los elementos de las arquerías españolas, de los azulejos. Es la época de las grandes exposiciones universales de Sevilla y de Barcelona. Y esto va a aparecer, lo vamos a ver aparecer en la arquitectura pamplonesa de años posteriores. Pues bien, toda esa presión extranjera que logra hundir la peseta, compra muchísimos periódicos para atacar a Primo de Rivera y con él atacar a Alfonso XIII, va a conducir a la República. Y con ella va a acabar, sin ninguna duda, todo este tipo de arquitectura. Y va a empezar una arquitectura nueva basada en el racionalismo. Eran los mismos arquitectos los que habían construido de una manera y realmente empezaba un tiempo nuevo con una arquitectura nueva. Alfonso XIII se marcha y de su época podríamos decir que había dejado una España realmente en una situación realmente incorporada al mundo europeo con un gran prestigio. Podríamos hablar de él, la labor que realizó con los prisioneros de guerra de la Primera Guerra Mundial, una lavandera de París al cual sus autoridades francesas le habían dicho que su marido había desaparecido en la batalla de la Primera Guerra Mundial, le escribe una carta y le pide que por favor sepa qué ha pasado con su marido, y él remueve cielo y tierra y logra descubrir que su marido estaba vivo, prisionero en un campo alemán. Ese ejemplo es repetido por miles de madres, de hermanas, de esposas de desaparecidos en la guerra, y la labor de este hombre logró salvar a 170.000 personas que se les consideraba desaparecidas, que estaban condenadas a muerte, que estaban en los campos de concentración de uno y otro bando. Bien, ¿qué arquitectura recibe España en esos momentos tan críticos? Pues fijaros que en España los arquitectos trabajaban en perfecta coordinación y no había ningún atisbo de guerra civil entre ellos. Arquitectos de esta arquitectura, fijaros qué arquitectura tan espléndida. Este es considerado quizá el edificio racionalista, estilo internacional más espléndido de Europa, el edificio Capitol de Madrid, hecho por dos arquitectos que pensaban ideológicamente diferente, pero que no había ningún problema en trabajar juntos. Es decir, la guerra civil se podría realmente haber evitado, porque no había esa división civil que fue creada realmente por los políticos. Entonces, como os veis aquí, es una arquitectura racionalista, expresionista y con un gran aire a la vez de clasicidad, con la gran escala de la arquitectura monumental de los años 20. Fijaros qué maravilloso edificio que anuncia ya una nueva época. Ya la arquitectura de los grandes adornos, de las decoraciones, de la Belle Époque, de la influencia francesa, ha desaparecido. A la vez, fijaros, este es el Club Náutico de San Sebastián, de un arquitecto que fue falangista, pero
podíamos haber puesto una muestra de otro arquitecto que podía ser republicano, socialista, y que hacían la misma arquitectura, igual de espléndida. Podríamos pensar el caso de Sert en Barcelona. Es decir, la arquitectura era, no separaba a los arquitectos por sus ideologías. Al contrario, les estaba uniendo en la creación de un movimiento nuevo, optimista, revolucionario, que aportaba espacio, que aportaba luz y que rompía con la vieja tradición clásica. Pero a la vez hay otro movimiento que está ligado también a todo esto, que toma mucho de este racionalismo, pero que está basándose siempre en una estética clásica. Pero no es una estética clásica basada en la Belle Époque francesa. Es una estética clásica que busca un racionalismo, una serenidad en los huecos, lo que hemos dicho de tiempo detenido. Fijaros que estos son los nuevos ministerios que los empieza un arquitecto para la República. Es decir, que no había divisiones realmente ideológicas entre los arquitectos. Estos nuevos ministerios, acabados ya en época de Franco, y que van a reflejar gran parte de una de las partes de la ideología del nuevo régimen, porque el nuevo régimen va a tener esa mezcla de los dos movimientos, del movimiento moderno, del racionalismo, y de este clasicismo o nuevo clasicismo que se va a mezclar con él. Es decir, que la arquitectura de esa España de los años 30 y 40 puede quedar reflejada en esta pintura. Es un mundo nuevo, con un rostro nuevo, en la búsqueda de una serenidad clásica, y con este pintor Herbert Lees, no sé si lo he dicho antes, que refleja ese espacio-tiempo detenido, esa búsqueda del tiempo detenido, de un clasicismo nuevo. Y esta fotografía de él mismo lo refleja muy bien. Como veis, es una fotografía, podríamos decir, que es Art Deco, por la manera en que están peinados. Es un hombre nuevo, en un tiempo nuevo, pero que apunta hacia un viejo clasicismo. Y si podíamos dar una expresividad mayor, esta época que vamos a tratar es la época de la película Casablanca, que refleja perfectamente el espíritu de esos años épicos para Europa. Muy bien, pues vamos a tratar dentro de esta Pamplona esencialmente la avenida Carlos III. En la primera lección iremos desde la Plaza del Castillo hasta Merindades, es decir, todo este primer tramo de la ciudad. Fijaros que si alguien dijera ¿qué antecedentes tenemos? Pues tenemos los antecedentes, que un poco hablamos de ello en la arquitectura romántica, de esta arquitectura Belle Époque, como podría ser este antiguo banco, que luego se transformó en Gran Hotel, que está en la Plaza San Francisco. Como veis, es una arquitectura monumental, ya alejada de la dulzura que tenía el romanticismo, una arquitectura de gran escala, de influencia francesa, que suelen ser siempre hoteles y bancos, que son los que van transformando la ciudad. Gran parte de esto va a mantenerse, fijaros en el esquema de gran palacio, con gran zócalo, cuerpo, con estas columnas que van desde este gran vuelo y coronación. Ese esquema no se va a perder en la arquitectura de estos años. Claro que es una arquitectura que, frente a la delicadeza que tenía el romanticismo, como vimos en las lecciones del romanticismo, esta es una arquitectura un tanto grandilocuente, un poco desbordada, un tanto exagerada, y normalmente rompe los cascos históricos por su escala excesiva. Fijaros que aquí, lo que un romántico podía haber hecho 5 plantas, solo le caben 3. Tenemos otros ejemplos que podríamos ser considerada modernista. Fijaros siempre la gran escala, un poco desmesurada. Lo cierto es que es una arquitectura un poco exagerada. ¿Veis estos grandes arcos que irrumpen en el casco histórico? Los grandes miradores macizos, es típico de esta época. Estos son de los años 10, todas estas obras, llegando a los 20, con elementos de balconaje que recuerda el regionalismo, que luego veremos que aparece en Primo de Rivera. Fijaros que esta es una barandilla que podría considerarse Art Deco, los grandes miradores macizos. Como veis, hay una cierta brutalidad en esta arquitectura que se aleja ya mucho de la arquitectura romántica que vimos, que era muy delicada, muy adaptada al viejo casco medieval. Aquí tenemos otro ejemplo, que podría ser la arquitectura regionalista, en que es respetuosa, pero tiene esa gran escala que no va a perder nunca. Así que teníamos una secuencia de 3 edificios de esta época en que acaba. Y fijaros, para mostraros esta grandilocuencia de esta arquitectura, fijaros en esta gran casa del casco viejo,
Fijaros este dibujo de estas columnas enormes con este zócalo, qué desmesurado queda en la proporción de las casitas medievales, barrocas y románticas del casco viejo. Como veis, es una arquitectura pensada para grandes avenidas de grandes ciudades y que en cierta manera no se adapta bien a los cascos históricos. Tenemos un pequeño ejemplo Art Deco en la calle de la Merced, fijaros. El Art Deco es un estilo misterioso, no hemos hablado del noucentismo, que fue una especie de Art Deco evocando el Mediterráneo, que aparece en Cataluña y en el resto de España, que tiene una escala mucho más acorde, mucho más enigmática, misteriosa, que se adapta mucho mejor al casco viejo. Lo mismo, yo creo que del mismo arquitecto tenemos esta pequeñita casa, que parece como si quisiera hacer un chalet dentro de una parcela del casco viejo. Fijaros, la barandilla Art Deco, la delicadeza de los detalles. Es decir, el Art Deco hay momentos en que tiene mucha más delicadeza que este arte grandilocuente. Y este, aunque es un edificio anterior, porque este es 1895, realmente es una premonición de lo que va a ser el edificio que hemos visto en la Plaza San Francisco, que es un paso más allá del romanticismo, con una arquitectura más grandilocuente, de influencia francesa, que va cambiando la escala de la Plaza del Castillo. Podríamos decir que sí, que esta es una arquitectura del comienzo del reinado de Alfonso XIII, el final de la regencia de su madre. Y aquí tenemos, fijaros cómo la Plaza del Castillo se va a elevar dos alturas, se va a permitir elevar dos alturas más respecto a la Plaza del Castillo que era neoclásica y barroca, que había alcanzado esta cornisa. Esta ciudad cosmopolita va a admitir más alturas. Es la época en que el Hotel La Perla tenía aquí como una especie de gran desván que es transformado en 2 pisos en la época de los años 20. Veis muy bien cómo se altera la escala de la plaza. Y aquí tenemos un edificio muy importante que es 1931, justo el año de llegada de la República, es el Casino Eslava, que es el primer edificio racionalista, algunos lo llaman también expresionista, donde como veis aparece la gran ventana, el gran cristal, el balcón. Y fijaros que sin embargo el zócalo, la base, es una base clásica. Es decir, que es una arquitectura que yo creo que siempre tuvo una base clásica. Un edificio de USA, un edificio extraordinario. Pero fijaros que al lado hay otro edificio posterior, pero que va a hablar muy bien de esta época clásica que se va a generar en parte en el mundo del nacionalsocialismo, que es la vuelta a una arquitectura clásica, pero donde aparece la ventana rasgada, la gran ventana rasgada y la gran pieza clásica. Lo mismo podríamos decir con esta pieza que lo veremos después. Aquí tenéis esta preciosa casa al lado de una casita modernista, de este hotel modernista. Claro es que el hormigón se muestra, típico de USA, un edificio fascinante que anuncia muy bien que de cierta manera la época de Alfonso XIII ya no iba a volver. Fijaros cómo se adapta el edificio al casco viejo con estos balcones, con la barandilla horizontal típica de este edificio, de este estilo. También se le ha llamado estilo transatlántico, estilo internacional. Y aquí tenéis la otra casa, que fijaros que tiene las ventanas, grandes ventanas rasgadas, que aparentemente es una casa que ha hecho mucho daño al casco y a la Plaza del Castillo, pero que tenemos que ser abiertos para ver cómo realmente está contándonos la historia de un mundo moderno que está llegando con una componente clásica muy poderosa y muy parecida a esta. Como veis, esta tiene la arquería heredada un poco de Primo de Rivera, de la arquitectura regionalista, estilo español, estilo Monterrey, sobre una base clásica. Y fijaros que los tres están reutilizando unas arquerías que quieren unificar la Plaza del Castillo con unas grandes porches de mismo arquería. Fijaros que aquí va a aparecer otro edificio de estos años 30, que es la transformación del maravilloso edificio que había aquí, que era Diputación, Teatro, y aquí una especie de hotel o parador que había aquí. Se transforma para el Crédito Navarro y es una transformación muy interesante porque tiene mucho del Art Deco en sus molduras y a la vez tiene mucho del clasicismo de estos años 30. Es decir, fijaros que creo que es el mismo arquitecto el que hace esa arquitectura racionalista y que a la vez en una actitud más clásica se atreve a hacer una interpretación moderna del clasicismo. Fijaros, esto es lo que la maravillosa Plaza del Castillo, con este impresionante edificio que lo vimos hablar de la Pamplona neoclásica, que fue
roto para abrir Carlos III. Aquí, como vemos, ya está desmontándose el Teatro Gayarre y luego lo que quedó aquí se transformó con este edificio. Aquí tenéis el Teatro Gayarre por detrás antes de derribarlo. Ya se abre la avenida como símbolo de los nuevos tiempos, de estos años 30. Se transforma este edificio, que era idéntico a este, se transforma en un edificio ya años 30 y aparece ya la secuencia de la avenida Carlos III. Este edificio realmente es un edificio fantástico porque tiene todos los componentes del clasicismo este moderno que va a aparecer por toda Europa. Fijaros que la misma Diputación también es una reinterpretación de la Diputación clásica, quizá más respetuosa, mimetizándose con el edificio neoclásico de la vieja Diputación y creando una nueva fachada. Y aquí aparece ya la gran avenida Carlos III. Fijaros qué secuencia empieza a aparecer de grandes edificios de esta época, de estos años 20, años 30. Fijaros esta foto tan bonita donde se veía el Teatro Gayarre rodeado por un edificio fascinante. Fijaros, es un edificio de Javier Yárnoz, hermano de José Yárnoz, juntos habían hecho la ampliación de la Diputación. Fijaros este edificio. Parece un edificio fantástico. Fijaros que ya es un edificio art déco racionalista, ya empieza a aparecer la ventana horizontal, algo típico de ella es la ventana de guillotina, maravillosa, tiene unas barandillas fascinantes, de un estilo absolutamente moderno, y lo que yo siempre creo, la mirada de estos huecos es como si estuviera anunciando la tragedia que va a venir. Y era natural, toda esta arquitectura estaba anunciando una revolución, unos nuevos imperios nacionalsocialistas, fascistas, comunistas. Sin duda se dirigía a un enfrentamiento en el suelo europeo. Entonces la arquitectura, sin saberlo, está expresando muy bien el tiempo de la nueva época. Fijaos el teatro, fijaos esta arquitectura tan seria, tan austera, de cierta manera tan violenta, tan apasionada, que refleja. ¿Lo tenéis? También es muy importante las persianas de madera que se empiezan a usar ya en esta época y que es una pena que en las restauraciones que se están haciendo se están sustituyendo por persianas de aluminio, persianas de plástico. Yo creo que sería obligatorio obligar a mantener las persianas de madera y también las ventanas en guillotina, la ventana horizontal. No se entiende esta arquitectura sin esos elementos. Fijaros aquí los mástiles, algo típico de esta arquitectura. Fijaros si algún día os podéis acercar, mirar la maravillosa barandilla tan austera, tan escueta que tiene. Fijaros la fuerza que tiene esta arquitectura. Como veis, las horizontales están empezando a dominar las verticales. Estos caras de guerrero, estos torreones de guerrero que asoman en las esquinas. Y al lado tenemos un edificio fascinante. Podríamos considerar que es quizá un edificio art déco. Podría estar en Chicago, en Nueva York, pero realmente no sé si hay en Chicago edificios de esta categoría, la verdad. Podría ser la base de un rascacielos de 100 plantas, sin ninguna duda. Fijaros qué edificio tan magnífico. Es obra de los hermanos Yárnoz. Era la Caja de Ahorros de Navarra. Es una pena que le hayan arrancado el título con unas letras preciosas. Es una arquitectura que, como veis, podríamos considerar arquitectura art déco, quizá más que llamarle arquitectura racionalista. Fijaros los antepechos clásicos que está insinuando que tiene, los grandes miradores que hemos visto en parte del expresionismo, en parte del art déco, pero que también los va a tomar el racionalismo. En fin, como veis, es un edificio internacional que tiene una categoría enorme, un prestigio enorme. Fijaros las vidrieras también, que recuerdan las composiciones de Mondrian, un edificio muy moderno, con una presencia imponente en la ciudad. Fijaros qué arquitectura tan espléndida. Empezaba muy bien, con muy buenos augurios, Carlos III, con este gran edificio y con el edificio del Gayarre enfrente. Fijaros esta fotografía tan bonita en que se empieza a ver todo el espíritu de esta época. ¿Veis? Ahí aún no se ha hecho. No, claro, no se ha hecho, no está el edificio de la Caja de Ahorros de Navarra. Fijaros qué bonito título tenía aquí. ¿Veis? Los mástiles siempre en esta época
que es una época de una gran violencia, como esas pinturas que os hemos mostrado de mujeres un tanto aristadas, un tanto violentas. Yo sin duda sí que creo que esta arquitectura estaba anunciando un cambio tan radical que el mundo no lo podía soportar sin una gran guerra. Fijaros que aquí sigue la avenida con esta manzana que ahora veremos. Fijaros que aquí quedan restos, esta manzana, son restos de lo que era la arquitectura de Alfonso XIII. Fijaros, una arquitectura mucho más delicada, mucho más amable, heredera de los grandes hoteles, la arquitectura se llama del Gran Hotel. Fijaros qué zócalos tan bonitos, qué gran altura de los zócalos. Aparecen sí los antepechos ya más serios. Como veis es una arquitectura espléndida. Juega con balcones, con miradores. Es la arquitectura, podemos decir, efectivamente, del reinado de Alfonso XIII. La anterior, pues podríamos decir, ya es la arquitectura cuando ya Alfonso XIII está a punto de marcharse o la República está a punto de llegar. Es decir, aquí tenemos un trozo de manzana con dos edificios, uno y otro, que reflejan muy bien este final de los imperios, el final de las monarquías. Creo que veáis la delicadeza que tiene todo el tratamiento de los zócalos. Fijaros que siempre que veamos grandes ménsulas, porque esta es ya una arquitectura que se hace toda en hormigón, aunque se oculta el hormigón en estos revestimientos, fijaros en las grandes ménsulas, cuando veáis estas enormes ménsulas, penséis que estamos en esta arquitectura de la Belle Époque, del final de las monarquías, de los años 20. Estos edificios son de 1926 aproximadamente. Pero fijaros qué empaque tiene, como os decía, es una arquitectura cosmopolita, de gran ciudad. Esto podía estar en París, podía estar en cualquier punto también de Madrid, de cualquier capital europea. Aquí tenéis, creo, parece que como si fuera el mismo arquitecto que hemos visto en la Plaza del Castillo, esta arquitectura tan austera, un tanto brutal, porque se impone en la ciudad. Fijaros qué bonitas puertas, fijaros siempre en las puertas. Por suerte aún quedan portales originales en Pamplona. Fijaros esta mezcla de materiales, de balcones con esta barandilla que podía ser en parte heredera del modernismo, de la secesión vienesa y cercana ya al Art Déco, la gran ventana, los enormes ménsulas. Todo esto nos está hablando de esa época que fue realmente la Edad de Plata española. Y aquí tenemos otro edificio quizá un poco más tosco, estas enormes ménsulas. Se ha llamado por eso también arquitectura monumentalismo, arquitectura gran hotel, arquitectura gran casino, por estos gestos tan exagerados a veces, pero que bueno, hablan de una época de una gran formalidad, de una, en cierta manera, disciplina en la arquitectura, donde sí era una arquitectura ecléctica, pero que creó grandes ciudades. La mayor parte de las grandes avenidas y plazas de nuestras ciudades, estoy pensando en Barcelona, Valencia, Madrid, están hechas con esta arquitectura de estos años que van del año 10 al año 20 hasta el año 30. Fijaros que esta manzana casi completa formaría parte de esta época. Aquí la tenemos. Como veis, hay una ruptura con la arquitectura ya de los años casi 30, heredera del racionalismo Art Déco. Fijaros que esta secuencia tan bonita, hay dos edificios muy distintos. Este edificio tiene pinta de ser de EURSA. EURSA tiene una fase muy influida por el mundo expresionista, por el mundo vienés, que es un mundo muy vertical. A mí me gusta más el EURSA más horizontal, más mediterráneo, más español. Como veis, es una arquitectura muy plana, de cierta manera una cierta debilidad, pero con muchísimo esfuerzo de trabajo. Pero como veis, no está aquí aún contemplado todas las ventajas que va a traer el movimiento moderno. Y aquí tenéis otro edificio que parece, a mí me interesa más. Fijaros qué bonita esta secuencia del gran zócalo, con estas preciosas barandillas, las grandes columnas que marcan el cuerpo principal y luego siempre la coronación, que puede estar formada por un ático y por un segundo ático. Fijaros qué arquitectura tan espléndida. Me parece a mí es más clásica sin duda que esta. Como veis aquí, ninguna línea horizontal, excepto el alero, no contiene, mientras que esta va creando una escala urbana muy, muy bonita. Aquí lo tenéis. Pienso yo si este edificio será del arquitecto que luego hizo el edificio
del Cine Avenida, del Cementos Portland, que vamos a ver edificios de él, que juega siempre estos grandes zócalos. Como veis, es una arquitectura realmente espléndida. Fijaros, qué bonita. Realmente transforma la vivienda, transforma una vivienda de pisos en un palacio. Eso es lo que tiene que hacer la arquitectura. Mirad qué precioso portal, que clarísimamente es un portal Art Deco. Es una preciosidad de portal. Fijaros la composición con tantísimo trabajo que va mezclando un mundo más moderno con el mundo clásico. Una composición muy, muy, muy bonita. Al lado tenemos un edificio que es curioso por ser unos grandes edificios acristalados, casi de los primeros edificios, un gran cristal de Pamplona. ¿Veis? Unas barandillas también muy bonitas y que era, como veis, era muy pequeñito. Y ahora seguimos Carlos III. Aquí tenemos el que acabamos de ver. Y en esta manzana se va a construir toda esta manzana. Fijaros, este edificio he leído que es también de los hermanos Yarnoz, no lo sé. Fijaros que es también un edificio, podríamos llamar, es un edificio ya racionalista, expresionista, ya de revolucionario de esa nueva arquitectura que está surgiendo. Fijaros el enorme vuelo expresionista, las arquitecturas alemanas del Berlín de los años 30, las grandes ventanas de guillotina, y no se ve aquí en la fotografía, pero tiene aquí unas ondas maravillosas hechas en enfoscado que recuerdan muchas cosas del Art Deco. Es un edificio fascinante. Quizá la terraza pierde un poco de fuerza por su pequeño tamaño. No sé si aquí se ve las estrías que forman estas precios. Fijaros cómo unifica dos ventanas en uno para acentuar la horizontalidad. Se ha llamado también edificios transatlántico, estilo náutico. ¿Veis? Es una arquitectura nueva, apasionante. Fijaros el maravilloso portal. Tiene un portal que podría ser un portal Art Deco, racionalista, una preciosidad. Fijaros también este estuco como suavemente y el gran dintel. ¿No? Alguien diría, esto es una puerta ya que preanuncia en cierta manera el nacionalsocialismo, ¿no? Los fascismos. Pues es verdad, en cierta manera es una puerta imperial, ¿no? Un edificio fantástico. A su lado, fijaros que tiene un edificio también muy interesante, pero que en él domina frente a este la línea clásica. Es decir, aquí tenemos la arquitectura cuya mezcla de una y otra va a conformar la arquitectura española de estos años y la pamplonesa de estos años. Aquí, como veis, hay un edificio mucho más clásico, pero que también es un clasicismo nuevo, con estos grandes cornisas, un clasicismo. Fijaros, son las dos, el blanco y el negro, de estos movimientos. Muchas veces los arquitectos que hacen uno y otro son los mismos, os quedaríais realmente asombrados. Pero fijaros qué ritmo tan bonito, qué orden, qué dignidad. Esta realmente es una arquitectura espléndida. Ya no tiene que ver ya con ese clasicismo de la Belle Époque, con esos adornos de los grandes hoteles. Como veis, es un edificio mucho más austero, mucho más militar, mucho más disciplinado, clásico, y que, como veremos, se va a mezclar con esta arquitectura. Aquí seguimos ya subiendo Carlos III. Fijaros qué curiosa arquitectura. Tendríamos un edificio Art Deco, un edificio ya podríamos considerar racionalista, detrás un edificio clásico. Y aquí aparece el de continuación de la manzana. Fijaros este maravilloso edificio. Fijaros qué zócalo tiene tan precioso. Fijaros que ya los capiteles no aparecen dibujados, es decir, se está tendiendo ya a un clasicismo moderno porque se está eliminando la decoración. Solo la gran puerta evoca esa gran arquitectura. Luego tenemos las ventanas horizontales, estos miradores macizos típicos del Art Deco, de esta arquitectura. Fijaros qué composición. Veía algo raro en este edificio, no sabía qué era, pensaba que le faltaba fuerza y luego he descubierto que, claro, que tuvo una ampliación y alteró muchísimo la proporción del edificio. Pero mirar este número siempre me ha intrigado. Qué maravilloso diseño, la de la numeración. Es un diseño revolucionario, art déco, horizontal, racionalista. Mirar también la puerta. La puerta es más clásica. Fijaros cómo aquí aparece ese mundo de los nuevos imperios que están surgiendo. Y aquí tenéis cómo era, ¿veis? Realmente se entiende mejor sin ese ático que se le añadió.
Como veis, aparece la cabeza de esos guerreros que aparecen siempre en los chaflanes. Aquí tiene esa mezcla con el viejo balcón, una mezcla curiosa, una mezcla un tanto ecléctica. Fijaros cómo el gran zócalo tiene una fuerza enorme. Esto indica que estaba ya pensando en una avenida con un gran actividad comercial. Fijaros también esta bonita farola Art Deco que no sé dónde puede estar. ¿Veis? Y ahora fijaros en este otro edificio. He leído que era también de Yarnoz, de José Yarnoz. Pero quería mostraros cómo esas fotografías tienen siempre la evocación de ese tiempo detenido, de esos personajes de estos años 30. Fijaros esa otra casa tan bonita. ¿Veis? Es una casa ya con ventana horizontal, me parece una casa maravillosa. Fijaros cómo ha jugado con el ladrillo. Es una obra asombrosa, con qué poco esfuerzo, con los mismos materiales, con que otro arquitecto puede no hacer nada. Aquí se está creando este hueco tan precioso, con este gran mirador. Fijaros qué bajito es el antepecho para lograr mayor amplitud en la sensación de la casa. Bueno, es una casa fascinante realmente. Fijaros que aquí tiene un zócalo realmente de 3 alturas. Es una sensación de una gran ciudad, de una ciudad que aspiraba a tener muchísima vida comercial. Y aquí, continuando, aparece una casita que tiene también, recuerda mucho a la casita de la esquina anterior, con esas barandillas macizas. Como veis, hay una mezcla de clasicismo y modernidad, con unos barandillas que podrían ser Art Deco. Aquí tenéis esta secuencia, las 3 casas, antes de derribarse esa casita. Como veis, es una mezcla, pero todas ellas tienen el mismo espíritu, el espíritu de estos años. Es la esquina, como veis aquí hay restos de esa arquitectura Belle Époque que ya van a ir desapareciendo. También los balcones son un poco más antiguos en su diseño. Sin embargo, ya esto empieza a ser, como veis, más rotundo. Es como si la arquitectura hubiera cambiado de estilo de aquí a aquí. Puede ser, ¿no? Que el que hizo el zócalo es distinto del que hizo estas plantas ya muchísimo más revolucionarias, más Art Deco. Y aquí tenemos el edificio clásico que hemos visto antes. Esta era la avenida Roncesvalles. Y aquí ahora vamos a ver estas manzanas de aquí. Fijaros, tenemos esta manzana y aquí el gran edificio de la Caja de Ahorros de Navarra. Claro, esta manzana recuerda más a la arquitectura regionalista, los grandes aleros de madera, que podía coincidir con la época de Primo de Rivera. Primo de Rivera en la Exposición Universal de Sevilla, Barcelona, fomentan mucho la arquitectura hispana nacional, la arquitectura popular. Entonces aparecen los azulejos, aparecen estos balcones en abanico. Es una arquitectura que en cierta manera ya poco podía hacer frente a la arquitectura revolucionaria que llegaba, porque era mucho más moderna. Esta seguía apostando por los balcones, cuando ya las ventanas rasgadas aportaban muchísima más luz a las casas. Es una arquitectura que se ve que está ya en sus epígonos. Por eso no deja de ser interesante. Claro es que aquí esta manzana ha sufrido que es una pena, porque es un edificio que aparentemente podía haber respetado en colores perfectamente, pero esta elevación que se le permitió, tan alta, aunque sea escalonado para que no se vea desde la calle, pues realmente rompe como este permiso que se les dio para subir 3 plantas. Carlos III realmente destrozó la silueta de la avenida. Claro, esto era lo que había antes. Y a qué parece esta que yo creo que, claro, esto es otro tema muy bonito, que es como esta arquitectura en estos años no le importa volar y crear un gran porche que al final da mucha vida a las calles, estas galerías, frente a los porches. Es decir, es el mundo moderno el que aparece sin tapujos y que no tiene por qué hacer daño a una avenida cuando uno es sincero. Como veis, es una arquitectura respetuosa con la arquitectura de los miradores de esa casita de la época de Primo de Rivera. Es una casa. Tenemos la entrada y ahí tenemos otra casa también más tímida, como veis, también con huecos verticales, con el alero de madera. Es decir, toda esta manzana es una manzana un poco más tímida que la que hemos visto antes, lo cual indica que es una fecha un poquito posterior. Normalmente estamos hablando de los años 20, antes de la llegada de la República. Fijaros el portal, como veis, es una arquitectura que podría llamarse neocasticista, regionalista,
que tiene elementos de arquitectura europea también. Aquí tenéis, fijaros, cómo es una mezcla de barandillas, podrían ser en parte art déco, en parte procedentes del mundo vienés, igual que las carpinterías. Pues es un edificio un tanto ecléctico. Y ahora fijaros que este es un edificio que conforme pasan los años cada vez lo voy valorando más, porque realmente es un edificio que coincide muy bien con esta época, realmente es un edificio muy posterior, pero fijaros que tiene muchísimo de la arquitectura expresionista, del racionalismo alemán, y como veis tiene muchos detalles en que en cierta manera se adaptó muy bien a Carlos III. La única fallo fue, como veis, la altura, ¿no? Este edificio con 2 alturas menos, que se hubiese echado hacia atrás, pues hubiese encajado, pero perfectamente realmente. Pero era natural, claro, si se había concedido altura a todos los edificios, no iba a renunciar a ella. Pero bueno, al final creo que es un edificio que no hace daño a Carlos III, sino que le hace mucho bien, le da una gran riqueza. Creo que es un buen edificio. Tiene esta expresividad de la escalera, pero fijaros que este gesto lo ha colocado sin romper la curvatura de los chaflanes. Como veis, enlaza perfectamente con los edificios que hemos visto de los años 30, que hemos visto antes, el edificio rojo. Bueno, rojo, el edificio de las ondas marinas. Y aquí aparece 2 nuevas manzanas. Fijaros que es casi el único punto en que aparecen 2 manzanas enfrentadas de esta época de finales de Alfonso XIII. ¿Veis? Aquí se han conservado 3 edificios, secuencia de esa época, finales de Alfonso XIII. Fijaros qué edificios tan fantásticos. Es la arquitectura palaciega, por así decir, de esta Europa de los viejos imperios, antes de que desaparecieran. Fijaros la decoración tan espléndida, la idea de zócalo y cuerpo y coronación. Es una casa realmente preciosa. Y con la aparición ya de los miradores que luego se transformarán en el art déco en miradores semi-hexagonales. Como veis, hay mucho aquí del germen de esa otra arquitectura grandiosa del art déco. Fijaros qué bonita casa. Al lado hay una casita, podríamos llamar neohispanista, como veis, con una rejería preciosa, con la galería, de cierta manera, aragonesa de la arquitectura popular española. Fijaros que hemos visto esto en las casitas esas del casco viejo, esas casitas art déco, no sé si serán del mismo arquitecto. Fijaros que hay un alfiz, un elemento neogótico que envuelve toda la fachada, unas preciosas rejerías. Es una arquitectura muy bonita. Y aquí sigue la gran manzana con otra preciosa casa en medio. Esta podríamos también considerar que esta arquería viene del mundo del Primo de Rivera, del mundo de la exposición de Sevilla, de un mundo neohispano, neoregionalista, con el gran alero de madera. Como veis, hubo un corte que, aunque fue progresivo, fue casi a veces vemos radical entre la arquitectura ya de finales de los años 20, los años 30, cuando ya llega el racionalismo, el expresionismo, frente a esta pobre arquitectura que refleja en cierta manera la vieja aristocracia. Yo creo que refleja muy bien en la época de Alfonso XIII. Fijaros el portal. Nada, por ejemplo, nada en esta arquitectura hablaría de una posible enfrentamiento civil, para nada. Es una arquitectura pacífica, amable, disfruta de la vida, frente a la otra que es una arquitectura claramente revolucionaria. Aquí seguimos con otro edificio, también muy comedido, de esta misma época, como veis, edificios que no son en absoluto revolucionarios ni pretenden. Pero fijaros que casi con la misma altura, los edificios que hemos visto antes con sus grandes fachadas curvas, pues realmente son una revolución. Y aquí tenemos otro edificio clásico, más antiguo, pues con influencia del modernismo, como veis con su alero de madera. ¿Veis? Esta arquitectura se queda muy débil respecto a la que estamos viendo. Es muy bonita, fijaros qué preciosas barandillas, qué preciosa puerta. Una casa muy, muy bonita. Fijaros que realmente hay ya mucho hueco, o sea, está entrando mucha luz a la casa. Fijaros también el detalle de las persianas, los cajones. Realmente es una casa preciosa esta. Quizá con un color un tanto más alegre destaque más. Una casa muy bonita. Y enfrente tenemos, fijaros, esta podría ser como un gran hotel de cualquier ciudad europea, con este gran mirador. Fijaros estas columnas
que ya tienen un dibujo más modernista, más art déco, de este gran palacio. Esta es una arquitectura que usa mucho estos, el mostrar ya sin miedo muestra que es de hormigón, pero sigue decorándose. Como veis, es una arquitectura que está en una encrucijada difícil, ¿no? Porque está usando ya técnicas modernas como el hormigón, pero está aferrada a un lenguaje un tanto más antiguo. Así produjo, fijaros el portal tan bonito, produjo una arquitectura que hizo ciudades espléndidas. Llega hasta aquí y luego sigue una casa más pequeñita, que es esta casita con estos preciosos balcones, miradores, también alero de madera. Y esto coincide mucho con la época de Primo de Rivera. Pero fijaros los grandes mensulones de esta arquitectura monumentalista. Y aquí aparece lo que se permitió de 3 alturas que destrozó la silueta de Carlos III. Por suerte no se hizo en todo porque realmente hubiese destrozado realmente la calle. Esto vimos que pasó en Alicante, donde había una calle, Alfonso X el Sabio, casi idéntica a Carlos III, era una calle preciosa y que ahora con la nueva escala de los edificios realmente ha quedado muy mermada, ¿no? Y ya veis que todas las nuevas actuaciones ya llevan esa altura. Y aquí estamos llegando ya al... Fijaros lo que había ahí, donde se ha hecho esa torre, había ese gran chalet. Fijaros que es curioso que esta avenida se pensó como una avenida de chalets y luego pasaron a tener estos edificios de baja más 4, luego ya en los años 30 ya se traen a baja más 5 y luego ya en los 70 parece se permite ya esa altura exagerada. Y esta ya es la última manzana, como veis, ¿no? Edificios también de esta misma época, de finales de Alfonso XIII, más tímidos, con su alero de madera, sus huecos son verticales, ¿veis? Es una arquitectura que se está aferrando a los viejos cánones y que no se da cuenta ya que llegan tiempos nuevos y revolucionarios. Al lado tenemos esta otra casita, que fijaros que rejerías preciosas, sin embargo no son acompañadas por una arquitectura de mayor potencia. Fijaros qué impresionantes balcones y qué pobreza. Quizá esto haya sido transformado, da la impresión de pobreza de planta baja, ¿no? Pero fijaros qué rejería tan preciosa, casi ya en parte art déco, edificios más antiguos, de aspecto más antiguo, que indican el final de una época. Y llegamos ya a ese final de Carlos III, vamos, final de la Plaza Merindades, con esta secuencia de pequeñas casitas de esta época, todas ellas muy más tímidas, más de hueco vertical, más influidas por el mundo mundo vienés, del modernismo vienés, muy suaves. Aquí tenemos un edificio que era de esta época, hemos visto del año 28, del arquitecto Alzugaray, que luego hará una arquitectura más moderna con la estación de autobuses, y aquí aún está muy comedido, con este murador, estos huecos, y este juego ya de una coronación en ladrillo que lo vamos a ver repetido. Ahí tenemos ese edificio de la esquina, un edificio de una gran altura, y que sustituyó a este chalet, y aquí para recuerdos de cuando se derribó. Tenéis, ¿no? Es la secuencia donde ya van a aparecer los nuevos escala de los edificios. Esta es la placita Merindades, o como veis ha mantenido una escala muy bonita, pero son edificios un tanto, bueno, son muy amables, no son edificios son revolucionarios como va a pasar con los que hemos visto antes. Aquí tenemos otro edificio art déco, se nota en su decoración art déco, influido también por el mundo vienés, por el mundo de la pintura de Klimt. Es un art déco muy suave, poco revolucionario. No hay en Pamplona muchos edificios art déco. Aquí tenemos otro edificio art déco. Ninguno, desde luego, como la actual sede de Hacienda, la antigua Caja de los de Navarra, que tiene una potencia enorme. Este también es de Alzugaray, del que era la estación de autobuses, y es de los pocos edificios pamploneses art déco. Fijaros qué bonita, esto es típico del art déco, la aparición de esculturas antes de que el movimiento moderno ya haga desaparecer la escultura. Fijaros qué barandilla, casi modernista, estos detalles art déco, ya los miradores, y estos adornos art déco con el juego de horizontales. Es fascinante esta composición. Es una pieza casi de joyería. Un tanto confusa, como veis, pero bueno, es una época, el art déco es un estilo que realmente muchos consideraban que no existía, que solo existía para los muebles. Fijaros las barandillas, los grandes huecos verticales, las terrazas, los miradores.
Hoy se está mezclando elementos del expresionismo austríaco con el mundo ya de los años 20. Mirar las ventanas horizontales. Es un edificio muy curioso. Y a su lado tiene una serie de casas del arquitecto Esparza del año 30, se llaman las casas de las bañeras, que como veis ya son casas de ese racionalismo, pero aún no muy bien entendido. Fijaros el portal tan bonito, con ese dibujo art déco, y aún mezcla elementos verticales con elementos horizontales. Aparece la gran cornisa horizontal, recordando un poquito el art déco. El ático no le ayuda mucho y luego tampoco ayuda que se hayan cerrado las terrazas. Como veis, es una arquitectura aún que está indecisa entre lo que va a venir, que lo veremos luego. Hay edificios ya más rotundos. Pero bueno, es un edificio muy interesante por el tamaño que tiene. Fijaos la gran cornisa con elementos escalonados. Un edificio muy interesante. La pena es que ha sido, ¿veis? En muchos sitios ha sido tapado sus terrazas. Y así acabamos con este recorrido en lo que era Carlos III hasta la plaza, hoy Plaza de Merindades. Como veis, había una farola modernista art déco en el centro, que no sabemos dónde habrán acabado esas farolas. Y muchas gracias. La segunda lección será del tramo de Merindades a la Plaza de los Caídos.